nos acompaña también Incho. Hola Incho, Incho Cordero. Buenas. Ambos trabajamos en el área de diseño y producción multimedia de CEPRU, de la Universidad de Granada. Bueno, la idea de estos seminarios es un poco responder a algunas de las inquietudes que habéis ido teniendo en estos días. Sobre dudas, ya colgamos en la página covid19.ugr.es algunas herramientas y sugerencias que os hacíamos para cómo grabar vuestras clases, sobre todo hacer videoconferencias. Y creemos que os puede resultar de utilidad que os hiciéramos este seminario sobre cómo grabar la clase con algunas posibilidades de edición, de cortar vídeos, que veremos más adelante. Con la idea también de que podáis luego estos vídeos y estas clases colgarlas en Drive y podéis compartir los enlaces. Vamos a compartir una presentación, habrá más seminarios a lo largo de esta semana y os iremos informando en la página de covid19.ugr.es y también en el curso de Prado, adaptación a la docencia no presencial. Bueno, pues la idea hoy es ver un poco algunos consejos de grabación. También os vamos a decir, Incho, coméntale la posibilidad de escribirnos las dudas que tengáis. Hay también un canal abierto por si queréis hacernos alguna pregunta durante esta transmisión para que podamos responder vuestras dudas. Hemos ido recogiendo dudas sobre todo de lo que vais poniendo en el curso y de lo que nos han ido llegando por incidencia a través del canal también de incidencia para resolver los problemas que tenéis. Y bueno, hemos hecho aquí un remis ahora para ir respondiendo a todo esto y dando algún tipo de sugerencia añadida a lo que ya tenéis en los videotutoriales. Pero os vamos a dar un canal para que podáis hacer las preguntas a través de otro Meet que tenemos abierto para que podáis preguntar, ¿de acuerdo? Tendríais que uniros al canal en meet.google.com, uniros al canal que os vamos a poner en el chat. Es webinar, grabar clase, todo junto. Ahí podéis entrar y hacernos a través del chat las preguntas que consideréis oportunas y la iremos resolviendo, yo creo que entre Marisa y yo, con la mayor diligencia posible. Bien, como decíamos, la idea del seminario de hoy era daros algunos consejos sobre grabación en clase, en casa, ya que no podemos tener clase. Y bueno, también comentaros que Incho va a hacer una especie de acercamiento a la herramienta OBS, con la que también tenéis bastantes posibilidades. Una vez que tengáis las grabaciones de clase, pues siempre podéis colgar en Drive y compartir los enlaces. Vamos a ver algunos consejos para la grabación en casa, ¿vale? No pretendemos que seáis operadores de cámara ni diseñadores gráficos, pero hay algunos elementos sencillos que se pueden ir mirando y que van a contribuir a que las grabaciones sean mejores. Bueno, la importancia del vídeo en este entorno, en esta inmersión que hemos hecho tan acelerada a la docencia virtual, es muy importante, ¿no? El vídeo nos va a ayudar, primero hace que el alumno pueda tener un aprendizaje más autónomo, que pueda consultar los vídeos, también va a ser algo dinámico, ¿no? Que puede motivar también al alumnado. Y en este tiempo donde no tenemos presencialidad, pues bueno, es una forma de comunicación también y que el alumnado nos ponga cara. También el hecho de poder hacer cápsulas de vídeo nos permite estructurar muy bien los contenidos, poder editarlos, como os decía, incrustar imágenes, incrustar nuestras presentaciones y centrarnos en aquellos aspectos fundamentales relacionados con el conocimiento que queramos compartir. Esto es lo que os comentaba antes. Yo daré algunos consejos básicos de grabación y Incho va a hacer un acercamiento a la aplicación OBS. Os hemos sugerido OBS porque es un programa que se puede instalar tanto en Windows como en Mac, como en Linux, y es bastante versátil. Ahora después veréis en la segunda parte. Bueno, lo primero,
para la grabación en casa sería preparar un entorno, la medida de lo posible. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades, ¿no? Pero podemos intentar reservar una zona de trabajo en la que evitemos ruido. La luz y el sonido son aspectos fundamentales a la hora de grabar. Podemos aprovechar las fuentes de luz natural que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una ventana, si hay una fuente de luz, intentar, pues si es muy potente, bajar un poco, poner unas cortinas, intentar que la luz sea un poco más difusa y nunca ponernos a contraluz, ¿no? Si tenemos una ventana detrás, la cámara va a intentar regular la luz de la ventana y nuestra cara no se verá con claridad y se verá oscura. Elegir el fondo, bueno, el fondo no es tan importante, ¿no? Pero sí que si tenemos elementos detrás pueden distraer la atención. Entonces, elegir un fondo con el que nos sintamos cómodos puede ser importante también. Evitar tener puertas detrás, siempre puede haber una visita inesperada y que alguien abra la puerta y nos estropee la grabación, ¿no? Entonces, es importante cuidar ese fondo y ese entorno. Encuadrar y componer en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que nos aparece en la imagen, en nuestro plano? Podemos intentar ver esos elementos que están dentro del encuadre y componer en la medida de lo posible. Las cámaras con las que vamos a grabar nuestras clases son cámaras integradas en los ordenadores o webcam que tienen ángulos de visión bastante amplios, ¿no? Entonces, es complicado encuadrar en estas condiciones. Pero sí que es importante, una cosa que podemos tener en cuenta es que la cámara o nosotros con la silla nos situemos de manera frontal ante la cámara. Que no esté la cámara muy picada, nosotros muy por debajo, muy contrapicada, porque eso sí que nos puede dar, pues, deformar un poco la imagen y no se nos va a ver con tanta claridad y de esa manera tan directa, que es lo que queremos conseguir. Una vez que tenemos los aspectos técnicos, de luz, de sonido, muy importante en el sonido que ajustemos bien los niveles porque si no, no nos van a escuchar bien o si tenemos el sonido muy alto nos van a escuchar saturado. Entonces, controlar el sonido también es muy importante que no se nos olvide. Una vez que estos aspectos técnicos están controlados, es importante elaborar un guión de nuestra clase, por más que dominemos el tema del que vayamos a hablar, pero este guión nos va a ayudar mucho a estructurar los contenidos y también nos va a ayudar a que empecemos con más confianza, ¿no? y con buen ritmo, ¿no? También si vamos a utilizar presentaciones, nos da la posibilidad de ir en el guión, ir anotando en qué punto va cada diapositiva o en qué parte de la clase, ¿vale? Si tuviéramos dos pantallas, esto tiene que ver con la diapositiva que os comentaba antes, si tuviéramos dos pantallas, pues sería interesante poder tener en una el guión y en otra la grabación de la clase, de manera que si nos perdemos, pues siempre podemos echar un vistazo. En la presentación con diapositiva, que es una de las opciones posibles que tenemos, ¿no? Que queramos hacer una clase y que sea una presentación solo con audio y diapositiva, también nos aconsejamos que haya una especie de introducción y de despedida, ¿no? Una presentación donde nos presentemos, que nos puede dar la oportunidad de que introduzcamos el tema, de que nos vean, de que establezcamos esa comunicación, de que podamos marcar los puntos fuertes de lo que se va a ver o aquella idea fuerza o elementos clave. Y también el final, ¿no? El final o despedida, donde podemos hacer un breve repaso de lo que hemos visto. Muy importante también, que se me olvidaba con el tema del sonido, es muy importante vocalizar, aunque sea con nuestro acento, ¿vale? Vocalizar y proyectar la voz, porque la parte técnica siempre nos pondrá limitaciones con el audio y con la imagen. En la medida de lo posible, nosotros intentar, pues, vocalizar y proyectar la voz. Bueno, un apartado interesante a tener en cuenta si utilizamos presentación o incluso en la elaboración del total de nuestro vídeo
y de nuestra clase. Ya veréis con Incho Cordero, con el compañero, que tenemos la posibilidad con OBS de incrustar logotipos, títulos, algunos elementos gráficos. Entonces, es interesante que si hacemos presentaciones, pues que las frases sean cortas, con puntos clave, que las composiciones de esas presentaciones sean sencillas, con fondos neutros para que se pueda leer bien el texto, ¿vale? La tipografía también sencilla, el mismo tipo de letra y bueno, tenemos muchas posibilidades, ¿no? Pero sí que es interesante que le demos como una coherencia, unidad visual al vídeo en general y a las presentaciones. Si hacemos títulos o cabeceras, pues usamos los mismos colores y la misma tipografía. Hay otras veces que igual lo que necesitamos va a ser explicar el procedimiento o el uso de una herramienta y en este caso pues podemos usar el screencast y bueno, otro tipo de gráfica o de herramientas que podamos. Son diferentes elementos en función de lo que queramos trasladar, del conocimiento y del tipo de contenido que vayamos a dar, pues usamos una herramienta u otra. Bueno, solo animaros que nos digáis cuáles son vuestras dudas, si ya lo estáis haciendo. Alguna gente que nos ha escrito nos comentaba que sus presentaciones y sus archivos pesaban mucho. Bueno, una idea es separar el vídeo en pequeñas partes. Por supuesto, aconsejamos que exportéis en MP4, que la resolución no sea ni muy pequeña ni muy grande, para que esos archivos no pesen tanto. 1280 por 720 puede ser un buen tamaño, que da calidad y el peso no es demasiado. Y nada, que aquí estamos para lo que queráis, que tenéis, como hemos dicho antes, diferentes vías para contactar con nosotros, para que consultéis vuestras dudas. Más adelante os haremos una guía y os colgaremos una guía y unos videotutoriales sobre el proceso de edición y, bueno, sobre grabación, pues cualquier cosa que queráis también nos vais comentando por aquí en el otro Meet que tenemos abierto, ¿vale? Mucho ánimo y os dejo con Incho, que os va a hacer un acercamiento para que no tengáis mucho miedo a OBS, ¿vale? Venga, chao. Antes de nada, voy a recordaros, para los que os hayáis ido incorporando poco a poco al streaming que estamos haciendo, que tenemos abierto otro Meet precisamente para que si queréis hacer algún tipo de sugerencia, pregunta, consulta que podamos resolver sobre la marcha y si no podemos resolver sobre la marcha, hacerlo en el momento en el que podamos, o sea que nos comprometemos a daros todas las respuestas que necesitéis y a intentar que, bueno, esta situación pues sea lo más fácil para todos, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que queremos transmitiros es el compromiso y la cercanía de todo el área del CEPRUD, de intentar, pues eso, estar a la altura de las circunstancias en una situación como esta, en el que todos estamos teniendo que también dar respuestas de emergencia. Ese otro Meet que tenemos abierto, si abrís otra pestaña en el mismo navegador incluso, haciendo un meet.google.com, introducís el código webinar grabar clase, lo vuelvo a introducir aquí para los que hayáis llegado después y no hayáis visto los mensajes anteriores en el chat. Y ahí podéis hacernos todas las preguntas que necesitéis, ya van llegando algunas y yo ahora iré respondiendo algunas de las cosas que nos van llegando. Bueno, en principio, la idea de ofrecer una herramienta como OBS era sobre todo porque tenemos que buscar también una respuesta, una alternativa a algo que no fuera basado en cloud, que no fuera basado en nube. Esto lo hemos discutido, no es fácil, porque además son programas que exigen una cierta curva de aprendizaje y entendemos que os estamos pidiendo también que os adaptéis a un software que normalmente no utilizáis en el diario. La opción ha sido buscar lo más fácil posible, algo que os dirá una respuesta rápida y que de alguna manera pues también no os exigiera demasiado aprendizaje a la hora de ponerlo en marcha. Tenemos en cuenta que sabemos que tenéis que poner clases de un día para otro y que no va a ser fácil utilizar herramientas muy complejas. ¿Qué nos permite OBS con respecto a otro tipo de programas? Bueno, pues incorporar fuentes fácilmente que podemos mezclar con una cierta
tranquilidad, sin estar muy presionados, que no tenemos que estar realizando a la misma vez, con dos manos, a la misma vez que estamos pensando en qué vamos a decir y qué vamos o qué están viendo nuestros alumnos de lo que estamos diciendo, si estamos mostrando la diapositiva correcta justo cuando estamos hablando en ese momento o no. Entonces, esto nos permite de alguna manera hacerlo fácil. Yo voy a compartir un poco la pantalla de OBS. A ver, yo simplemente voy a intentar, ahora mismo tenéis los tutoriales, podéis revisarlos tantas veces como queráis, con lo cual vais viendo los pasos con detalle y simplemente voy a dar una serie de cuestiones para que las tengáis en cuenta a la hora de grabar y no caigáis en errores que suelen ser bastante comunes. Bueno, el primer problema que podéis enfrentaros con OBS es que bueno, es un software que está preparado para trabajar con ordenadores en general, pero no todos los equipos van a responder de la misma manera. Entonces, bueno, yo os decía que en el primer vídeo que habéis visto de los videotutoriales tenéis digamos, unas nociones básicas de ajustes, pero tenéis que ir tocándolas y adaptándolas a vuestro equipo. Una cuestión que tendréis que tener en cuenta es el rendimiento y la capacidad de respuesta que tenga ese equipo con respecto a los vídeos que vais a grabar. Igual tenéis que grabar con una resolución un poco más baja, tenéis que probar con una tasa de bits un poco más baja, porque si no, igual veis que vuestras grabaciones van dando saltos o van teniendo parones o no se graba bien el audio. Bueno, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Aquí hay algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de revisarlo. Justo abajo, en la línea inferior derecha, os va a decir OBS la cantidad de CPU, el porcentaje de CPU de vuestro ordenador que está consumiendo cuando está grabando. Si veis que se pone muy alto al 50, 60, 70, 75%, ya vamos mal, ¿vale? Entonces tenéis que, porque claro, el resto de programas que tenéis abiertos, las presentaciones, el navegador, etcétera, etcétera, están consumiendo también recursos y seguramente que no aparecen ahí, sino esta información es la CPU que consume el programa. Tenéis que dejarle espacio también a los otros y tenéis que ayudarle al equipo a que responda. Para eso, recordad que aquí en la ventana de ajustes, sobre todo, no tenéis que hacerle caso a la parte de emisión porque OBS es un programa que está básicamente orientado a la transmisión, digamos, en directo, ¿no? Para hacer streamings. Pero bueno, tenemos la posibilidad de hacer grabaciones y entonces, bueno, si veis que la cosa va regular con todo el tema de la tasa de transferencia y tal y que vuestros vídeos se atrancan a veces, pues tenéis que bajar un poquito el bitrate de vídeo. A veces es mejor que salga la cosa como más pixelada a que se vaya parando y pierdas parte de la transmisión, sobre todo del mensaje, que no te van a ayudar a que el alumno pueda seguir el discurso básicamente, que es lo que nosotros necesitamos. Pasa igual con el tema de la resolución. Si vemos que la resolución es muy alta, pues tenemos que bajarla un poquito e intentar jugar con resolución un poco más baja. Yo creo que esto que hemos propuesto de 1280 por 720 en resolución y la tasa de bits que tenemos por defecto aquí de 2500, en principio debe ir bien para la mayoría de equipos que son i5 en este tipo de incluso portátiles que responden muy bien y tampoco necesitan tirar mucho de tarjeta gráfica. Ese sería el primer consejo que yo tengo que daros, ¿no? El tema de que adaptéis un poco también las grabaciones a vuestro hardware. Una cuestión importante son las fuentes de audio. Muchas veces nos empeñamos en que se nos vea muy bien y en que bueno, todo el entorno esté bien, que la presentación sea bonita, tal, pero a veces no se nos oye bien. Una cosa que tenéis que tener cuidado con OBS es que normalmente suele traer el volumen bastante alto por defecto. Cuando veáis que la fuente de audio está por encima de los límites del amarillo, está picando en rojo, tenemos un problema porque estamos rompiendo el audio y seguramente no se nos va a escuchar bien. Y puede ser que hayamos grabado una clase de media hora, 3/4 de hora, y luego cuando la vamos a ver, pues resulta que no está rompiendo el audio. Bueno, fijaros bien, sobre todo esto tenéis que tenerlo muy en cuenta, seleccionar bien la fuente que vais a utilizar a la hora de grabar
y que este audio esté en unos niveles pues de -10, -12, sobre todo, que es lo que tiene que estar, y si no tenéis que bajar un poquito el audio dependiendo del micrófono. Hay micrófonos que tienen distintos patrones de sensibilidad y cada uno tendréis el vuestro. Generalmente lo haréis con el micrófono de la webcam, que están preparados para este tipo de transmisiones y de grabaciones, pero dependiendo del tipo de micrófono que utilicéis, debéis ser muy conscientes de que esto nunca puede pasar a niveles rojos, porque entonces sí tenemos un problema. Y silenciar el resto de la fuente, que es lo que probablemente también nos puede dar algo de ruido, ¿no? Es decir, puede haber ruidos del sistema que se cuelen y tal, y siempre tenemos que tener mucho cuidado. Una cuestión importante a la hora de reducir la carga de trabajo del ordenador cuando estáis haciendo una grabación con OBS es que intentéis, yo en uno de los videotutoriales que os hacíamos, os proponíamos hacerlo con PDF, bueno, sobre todo porque muchas veces le metéis imágenes de una altísima calidad a las presentaciones de PowerPoint, y cuando abrís PowerPoint, pues exige abrir también una imagen de alta calidad y tal, y entonces todo eso va generando cada vez más carga en el ordenador, ¿no? Es decir, intentad que vuestras presentaciones sean lo más ligeras posible. Sabéis que para transmitir en imagen no hace falta una calidad de 72 píxeles por pulgada, y eso es lo que necesitamos para que cuando nosotros vamos a meter una foto en un PowerPoint o en otra aplicación, pues no pongamos una imagen de 4K cuando realmente luego vamos a hacerlo en 1280 por 720. Son pequeñas cosas que le ayudamos al equipo a reducir la carga que está utilizando para trabajar, ¿de acuerdo? Una cosilla, Incho, Sí. perdona que te interrumpa. Vamos a recordar a la gente que para conectarse tienen que tener una cuenta en Go, ¿vale? Que lo hagan con su cuenta de Go. Por si conocen a alguien que quiera y no se puede unir, puede ser uno de los factores por los que no puedan unirse, ¿vale? Y luego también que pueden escribir las dudas en el chat, en webinar, metiéndose en Meet, en webinar, grabar clase, ¿vale? Ahí hay un chat e intentaremos resolver dudas, ¿vale? Luego también en los canales disponibles que tenemos en el curso de adaptación a la docencia no presencial, que tenemos en la página de covid19.ugr.es, y también el apartado que hay ahí dentro de docencia virtual en preguntas, consultas o incidencias, ¿vale? Ya hasta te dejo. Disculpa, Incho. Vale, perfecto. Bien, simplemente ayudaros a familiarizaros con la interfaz de Meet. Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta, y sobre todo ya cuando vayáis soltando con la herramienta, si añadís algún tipo de ventana, como por ejemplo yo voy a intentar hacer aquí ahora mismo, por ejemplo, añado el PowerPoint que tenía preparado para cuando hemos hecho los videotutoriales. Si nosotros ajustamos el PowerPoint a lo que necesitemos, pensad que siempre, al espacio que necesitemos, pensad que siempre por debajo de la última ventana no hay nada. Es decir, todo lo que no tapemos aparecerá como negro, y nosotros podemos incluso aquí pues poner en esta parte, yo ahora no puedo añadir una cámara web porque mi cámara web está ahora mismo tomada, digamos, por Meet. Entonces no puedo utilizar mi cámara web en dos espacios, en dos herramientas diferentes, por decirlo así. Es decir, ahora mismo el control de la cámara lo tiene Meet, que es con el que yo estoy haciendo la transmisión, y no puedo añadirle aquí. Lo digo, esto es importante que lo tengáis en cuenta también, porque a veces si queréis hacer una transmisión por Meet, queréis hacer una sala por Meet, pero no os fiáis de que os vaya a grabar la sala tal y queréis grabarlo por OBS, tenéis que grabar la pantalla, tenéis que grabar el escritorio con vosotros apareciendo. No podéis grabar a través de la cámara, es decir, no podéis en ese caso incluir la cámara como fuente, porque la cámara está siendo usada por Meet. Entonces, esto tenerlo en cuenta. Por eso no voy a añadir yo ahora mismo aquí la cámara. Pero bueno, pensar que si yo añado aquí fuentes, siempre tenéis la opción de redimensionarla, de ponerla donde queráis, incluso en vivo. Es decir, si nosotros cambiamos o redimensionamos porque no se ve, digamos que aquí donde ponemos título de la presentación,
nosotros tenemos una tabla con números que no se ven porque es muy pequeñita, pues lo que podemos hacer es estirar la tabla para que se nos vea bien y luego volver a redimensionarla en pequeño para que podamos volver a verla como en plano general, ¿no? Una cuestión importante son herramientas que ya poco a poco iréis descubriendo. No hemos podido dar un tutorial muy avanzado de OBS porque tampoco era la cuestión, había que echar a andar con todo esto. Es que aquí tenéis una herramienta muy interesante que es la de cegar una fuente. Es decir, si nosotros cegamos una fuente, aparece lo que hay debajo, de manera que si yo tuviera aquí mi cámara web también transmitiendo a pantalla completa o cualquier otra presentación, puedo tener varias presentaciones cargadas. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Yo puedo tener una aquí, otra debajo, de manera que yo simplemente pulsando este ojo y cegando la presentación, vamos a ver la que aparecería debajo. De hecho, pues, por poner algunos de los ejemplos que teníamos, yo puedo añadir aquí otra fuente, esta que teníamos de logo, que he utilizado para hacer las capturas. Entonces, esta de logo desaparece cuando está la de arriba y aparece cuando está la de abajo. Imaginaros que esto sería una presentación y también pues podemos ir cambiando de una a otra. Vosotros tomáis el control en la presentación de PowerPoint para ir pasando diapositivas, pero no tenemos que tener una única presentación. Podemos cargar una imagen, es decir, estamos hablando del planeta que se ha descubierto en tal y cual y tenemos la foto, no la tenemos en una presentación, cargamos una imagen, la tenemos ahí y vamos cegando pistas y haciendo que aparezcan o simplemente la vamos llevando de arriba a abajo, ¿vale? Si nosotros cambiamos el orden de las ventanas, como veis aquí, estoy cambiando también el plano en el que se van presentando. Pensad que esto es una pila de materiales que unos van dejando ver a otros dependiendo del espacio que ocupan en pantalla, ¿de acuerdo? Si nosotros lo que queremos es combinarlas, pues lo que tenemos que hacer es reducir unas con otras y entonces una deja ver a otra, de manera que ya, aunque nosotros ceguemos, lo que hacemos es que no desaparece la anterior, sino que estamos eliminando de la visión esa parte de la herramienta, ¿de acuerdo? Bueno, esto básicamente es para que comprendáis cómo funciona con las capas OBS. Podéis estar realizando en directo. La cuestión está en que es mucho más fácil cargar todas las fuentes y crear escenas como yo proponía en el videotutorial y entonces ir cambiando de escena, de manera que tú ya tienes las composiciones hechas y simplemente tienes que ir saltando de una a otra. Yo creo que ahora mismo esto es lo importante de OBS, ¿no? Otra cuestión que quería tener en cuenta, y yo ahora iré repasando las preguntas que ha ido presentando, es que qué pasa cuando hemos grabado el vídeo, ¿no? Esto lo habéis preguntado algunos, tanto en el curso como como a través de las incidencias que tenemos. Claro, OBS es un programa que no está pensado para hacer, digamos, archivos muy optimizados. Está pensado para que tú guardes tu archivo en tu ordenador y hagas una copia. Para el streaming, él hace sus configuraciones, pero no estamos haciendo streaming, estamos grabando. Lo que pasa es que luego esto normalmente lo llevamos a un servicio donde lo alojamos. Ya sabéis que no conviene que alojemos archivos muy pesados en Prado porque ahora mismo, especialmente ahora, todo el mundo está saturando mucho la red y entonces conviene que facilitemos el trabajo a toda la gente que tiene que acceder a Prado. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es llevarse el vídeo a vuestro Google Drive, especialmente con la cuenta que tenéis de GoUGR, que es ilimitada y que os permite cualquier tipo de alojamiento, y con el enlace que obtenéis en GoUGR, llevar ese enlace a Prado para que los alumnos lo puedan ver ahí, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la idea, compartirlo con los alumnos de, digamos, el marco de referencia de GoUGR, que es una de las opciones que da, para que solo lo puedan ver alumnos de la universidad, para que no se lo puedan descargar, que es otra opción que podéis aplicar, os genera un enlace y ese enlace os lo lleváis a Prado para compartirlo y que los alumnos puedan ver el vídeo que habéis generado
directamente con ese enlace lo llevaría a vuestro Google Drive, ¿no? Bien, esto por otro lado. Y luego, bueno, luego hay una serie de cuestiones pedagógicas, ¿no? Que ya están ahí a caballo entre... Claro, nosotros ofrecemos respuestas técnicas, ¿no? Digamos que... Pero sí que es verdad que sabemos, la experiencia nos dice, ¿no? En qué momento decae en la atención del alumno con un vídeo. Es decir, la transmisión audiovisual de contenido académico no es el mismo espacio o la misma referencia espaciotemporal que la de una clase. En una clase el tiempo y el espacio son distintos y la atención se mantiene de otra manera y podemos romper la monotonía con alguna cuestión que podemos introducir, una pregunta, un debate, tal. Aquí no, aquí sabemos que cuando empezamos nos dirigimos al alumno sin saber qué está pasando, sin saber cuál es la recepción, el feedback, hasta que hemos acabado. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Hacer clases muy largas, intentar que una clase dure lo mismo que dura en presencial y tal, bueno, eso ya tenéis que revisarlo y ver cuál es la mejor técnica que podéis aplicar en vuestras clases, pero indudablemente es muy complicado llevar ese ritmo de atención, de impacto visual en el que lo que estoy contando y lo que los alumnos están viendo, lo que estoy mostrando, lleve un ritmo adecuado para que no haya saturación tampoco, ¿no? Eso, bueno, puede ser el momento también, yo creo que de ir haciendo ese proceso de aprendizaje entre todos e intentar que todo vaya de la mejor manera posible, ¿no? Y luego hay algunas preguntas que nos están llegando también relacionadas con el tema del subtitulado. Hay alumnos que tienen necesidades especiales y a los que hay que subtitularle los vídeos normalmente, ¿no? Bueno, en esto hay también alguna información en la página de COVID-19 con el tema de atención a la diversidad y, bueno, ahí tenéis soluciones varias, ¿no? Los que tengáis problemas concretos de subtitulado, de hecho yo he respondido a alguna profesora en el tema del subtitulado que tiene que dar respuesta también a alumnos que lo necesitan. Estamos buscando soluciones que sean también lo más rápidas posibles, ¿no? OBS tiene una herramienta experimental para subtitulado, pero es solo para streaming, con lo cual la veréis lo digo porque probablemente lo veréis en el menú, pero no os va a dar respuesta. Es una herramienta para streaming que va generando subtítulos cuando está lanzando una emisión en directo. Tampoco es que sea muy bueno y entonces pues no es que esa herramienta técnicamente sea muy fiable. La mejor manera, sin duda alguna, hoy por hoy, más rápida, digamos, que os puede dar mejor solución, es subir vuestros vídeos a YouTube, a una cuenta de YouTube personal, porque la cuenta de GoUGR no, o sea, todas las cuentas de este tipo de universidad no tienen YouTube, no tienen cuenta de YouTube, pero sí la podéis subir a una personal, poner el vídeo como privado, generar el subtítulo, porque YouTube genera subtítulos, tiene una herramienta para generar subtítulos, lo podéis corregir porque no siempre es correcto, depende de la dicción que tengamos, pues nos lo va a hacer mejor o peor, pero sobre todo va a dar los códigos de tiempo del vídeo, os va a dar un archivo de códigos de tiempo y subtítulos. Eso lo podéis descargar en un archivo SRT y le podéis enviar ese archivo al alumno para que luego lo pueda playear en un player como VLC o cualquier otro y lo pueda incorporar a su visionado del vídeo, ¿de acuerdo? Digamos la forma más cómoda. Luego hay otras e intentaremos dar respuesta en este tema también a los que nos vayáis planteando incidencias, pero como tampoco es una cuestión genérica, pues vamos a ir dando respuesta a cada una de las necesidades que tengáis. Bien, yo voy a ir pasando, si acaso, a las preguntas del chat por aquí. A ver si, Marisa, tú la has estado mirando por ahí, me puedes... Yo he respondido algunas. Mira, por ejemplo, la última nos preguntan si es posible con OBS cortar alguna parte de la grabación o no lo tendríamos que llevar a otro programa de edición. Con OBS no podemos cortar, es decir, no podemos editar el vídeo. Insisto, es que es un software básicamente orientado a lo que estamos haciendo aquí, un streaming. Es un software que empieza a emitir en un momento dado y para de emitir cuando le damos al botón de detener y punto. No hace otra cosa, nos genera el archivo si nosotros le hemos dicho que lo grabe. ¿Cuál es la cuestión que tenemos que tener muy en cuenta? Tenerlo preparado todo antes de empezar a grabar. Eso nos evita tener que luego editar el archivo.
abiertos nuestros PowerPoints, abiertos nuestros materiales que vayamos a mostrar y cuando lo tenemos todo, grabar. Hola, ¿cómo estáis? Esta clase, tal, ¿vale? De acuerdo. Y una vez que hemos terminado, saber que nos vamos al botón y en 2-3 segundos paramos. Si tenemos que editar porque no hemos equivocado, y eso sucederá con cierta frecuencia, más que el principio y el final, que una vez que arranquemos y lo hayamos hecho varias veces, veréis que no es tan complicado, vosotros mismos lo vais a hacer con una cierta soltura. Sí que es probable que en un momento dado, pues, nos hayamos liado y hayamos cortado, ¿no? Y la sensación cuando está en clase es que reconduces, pero cuando está en un vídeo, pues reconducir queda peor, ¿no? Sobre todo cuando te has quedado un poco en blanco. Bien, en este caso tenemos que editar. Estamos preparando unos videotutoriales para que con OpenShot, un programa de edición básico, en el que podáis aprender a cortar un principio, un final, o cortar en medio y quitar un trozo y luego unir dos partes que hemos cortado, podáis luego recodificar ese archivo y volver a sacarlo en una sola pieza. Incluso os vamos a proponer para ponerle una cabecera, un cierre si queréis y tal, pero bueno, esa edición que os vamos a proponer no es para que hagáis multipista, es decir, que os llevéis las diapositivas a ese programa de edición y tal, y ahí podáis ajustarlo, sino que sería con la realización que ya está hecha, cortar un principio, cortar un final, cortar en medio en un momento dado y hacer algunos arreglos, ajustes de cosas que queramos quitar que no nos hayan gustado, ¿de acuerdo? Otra preguntilla que nos han hecho un par de preguntas relacionadas con esto. La gente pregunta cómo hacer una presentación con Meet. Lo tienen más o menos controlado, pero no saben dónde se coge el enlace para enlazar el stream. Si lo puede... A ver, cuando abrís un Meet, lo más fácil para encontrar el enlace es iros a la dirección del navegador. Aquí arriba, donde veis https://meet.google.com/ y una serie de caracteres alfanuméricos, o todo letras, con guiones. Esa es la dirección que tenéis que compartir y esa es la forma más fácil una vez que habéis entrado al Meet para compartir vuestra clase. Lo digo para que ahora visualmente lo tengáis muy claro. Arriba veis una dirección, meet.google.com/ una serie de letras con guiones y esa es la dirección. La cuestión que tenéis que tener aquí en cuenta, sobre todo, es decidir si cada vez que vais a dar una clase vais a abrir un Meet nuevo o si queréis guardar esa dirección para que siempre sea la dirección de clase, que es otra opción de las que podéis disponer. El Meet no se pierde. Una vez que sale todo el mundo de la sesión, esa sala sigue vigente, sigue activa. Lo único que está sin gente en un momento dado, ¿no? Pero sí que es importante que tengáis en cuenta que podéis compartir esa sala con vuestros alumnos e incluso considerar que sea vuestra sala de clase en un momento dado. Y luego por aquí preguntabais alguna cuestión relacionada con la grabación de Meet. Vale, a ver, cuando en las grabaciones de Meet se graban todas las fuentes y es la persona que ve la grabación la que decide qué tipo de ventanas quiere ver. Para eso elegís en Meet, tenéis que elegir abajo cuando aparece la barra de donde está la cámara para silenciar cámara y activar y desactivar cámara. Hay una serie de puntitos y elegís cambiar el diseño, ¿eh? Es decir, que ahí es donde la persona que ve la grabación elige cuál es el tipo de diseño que quiere aplicar, ¿de acuerdo? Alguna gente también nos ha preguntado sobre la duración de las clases, ¿vale? ¿Qué duración deberían de tener la clase? Esto es una cuestión con un trasfondo pedagógico importante que yo creo que hay ya alguna línea abierta en el curso de adaptación COVID-19 y esto es muy importante que aquí vayamos contribuyendo entre todos. Yo creo que aquí hay mucho de metodología, ¿no? El vídeo que aporta, el vídeo aporta tecnología a la clase. Entonces, tenemos que adaptar la clase a la tecnología, pues no necesariamente, ¿no? La tecnología lo que tiene que darnos una solución, tiene que darnos una respuesta técnica a lo que nosotros necesitamos en ese momento. La cuestión de cuánto dura la clase va en función un poco de qué tipo de clase, qué tipo de asignatura, qué tipo de materia. Es complicado, ¿no? Es decir, no hay una solución universal. A mí me parece que en esto lo que sí tenemos que plantearnos, más bien la pregunta es cómo adapto la enseñanza
a una enseñanza semipresencial ahora o virtual en la situación en la que tenemos, ¿no? Y entonces puedes investigar cómo funciona un blended learning o un flip classroom, es decir, cómo tenemos que invertir la clase, ¿no? Porque, bueno, este modelo se presta mucho más a que los alumnos trabajen en casa sobre ciertos contenidos, materiales, tal, vengan con la clase, pero claro, en clases donde se nos ponen 80 alumnos, pues no podemos tampoco estar dando paso a los alumnos para que pregunten y tal. Entonces, bueno, hay que buscar un poco la herramienta que nos ayude a contribuir de la mejor manera posible a que los alumnos vayan avanzando, ¿no? Pero evidentemente clases de 2 horas de duración por vídeo son complicadas. Son complicadas salvo que, pues, no sé, tengamos que leer una parte extensísima, tal. Entonces, bueno, hay que buscar ahora ya elementos creativos, ¿no? Es decir, la cuestión está en que la tecnología audiovisual nos permite conectarnos con el alumno y ahí es donde hay que aplicar una serie de metodologías que, bueno, escapa un poco a la parte más técnica de nuestro área. Ahí tienen que entrar mucho más los compañeros de diseño instructivo, a los compañeros que están trabajando en todo el tema de cómo adaptar contenidos a esta situación y para eso insisto en que entréis en el curso COVID-19, adaptación a la docencia no presencial, cómo lo puedo hacer, que se llama así para eso, precisamente, para que todo esa cantidad de preguntas y esa batería de interrogantes que tenéis la volquéis ahí y es un curso que está basado en el intercambio de experiencias, en foros en los que todos vamos a ir aportando, en los que todos vayáis aportando y vayáis construyendo un conocimiento colaborativo para que de la mejor manera posible pues esto vaya funcionando, ¿de acuerdo? Vale, pues Incho, si quieres luego nos vamos a quedar con ¿no? Con algunas de las preguntas que nos habéis hecho en el chat y os las intentaremos responder. Bueno, sobre la duración de la clase, perdón, hemos hablado también que podría estar en torno a unos 30 minutos, 20-30 minutos. Nos da tiempo a que elaboremos un contenido sin que luego el archivo igual sea demasiado pesado. Y bueno, que seguimos, mucho ánimo, ¿no? En este proceso, al final estamos obteniendo toda una capacidad tecnológica de forma un poco forzada, pero nosotros más todavía, que tenemos que trabajar mucho más para poder ofreceros cosas y que estamos disponibles, ¿vale? Bueno, todo el personal de CEPRUS que está trabajando a tope y la delegación de la rectora para la Universidad Digital. Pues nos vemos en el próximo seminario, ya os lo iremos anunciando. Espero que en los próximos seminarios que tengamos sigáis aportando cuestiones y dudas que tengáis, ¿vale? Es importante y que practiquéis mucho y os soltéis, le perdáis el miedo a la herramienta y os vayáis haciendo, bueno, gente con competencias técnicas para seguir avanzando en esto, ¿de acuerdo? Venga, un saludo. Ánimo, chao.